¿Estás preparado ya para el arrebatamiento de la iglesia? La iglesia de Cristo se conforma por personas. Nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, en el tiempo que Él venga, va a ser levantada su iglesia con Él. Porque las escrituras lo dicen. La iglesia será arrebatada muy pronto. Prepárate para eso. Nosotros, como hijos de Dios, nosotros como iglesia de Cristo, estamos preparándonos todos los días. Por eso que yo te pregunto a ti, ¿tú estás preparado para el arrebatamiento? Muchas personas no tienen conocimiento de este suceso que va a ocurrir muy pronto. Pero el arrebatamiento no es para todos. El arrebatamiento solamente será para la iglesia de Cristo. ¿Y qué es el arrebatamiento? O el rapto, como muchos lo llaman, pero la palabra rapto no está en la Biblia. Viene a ser que Jesús va a sacar a su iglesia, las va a levantar, las va a sacar de la tierra, las va a sacar del mundo. Ese es el arrebatamiento. Es algo que la gente nunca podrá entender. Pero nosotros como cristianos sí lo entendemos porque estamos día a día estudiando su palabra. Entonces, el arrebatamiento va a ser para las personas que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, y para las personas que caminan en fe, y para las personas que también están con el Espíritu Santo siempre dentro de ellos, no lo tienen apagado. O sea que continuamente estamos hablando la palabra de Dios, continuamente estamos predicando el Evangelio, continuamente estamos haciendo que las personas reconozcan que son pecadores, las personas reconozcan que tienen que arrepentirse de sus pecados y vivimos en santidad y hacemos justicia, porque todo lo que viene de Dios sobre la tierra muy pronto va a ser catástrofes, va a ser tribulación. Por eso que en la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir muy pronto a la tierra. Entonces, como todos sabemos que Jesucristo va a venir, Él va a venir con juicio. Pero antes de que Él venga, va a suceder el acontecimiento más importante, que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, las personas piensan de que Jesús va a venir, pero nosotros que somos la iglesia vamos a ser arrebatadas antes, vamos a ser rescatadas, porque no vamos a pasar por la gran tribulación que va a venir a este mundo. Ese es otro tema que voy a tocar más adelante, la gran tribulación. Pero hoy voy a hablar del arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser parecido cuando existió Noé. Ahí les voy a explicar bien. ¿Se acuerdan del diluvio? Noé fue escogido por Dios, su esposa, sus 3 hijas y sus 3 yernos. O sea, eran en total 8 personas que fueron escogidas para que hicieran un arca. Eso significa que Dios escoge a sus personas, a su gente. Eso significa que Dios escoge a su gente, a sus siervos, a sus elegidos. Porque las personas que estaban en el mundo se burlaban de Noé, se burlaban de su palabra, se burlaban de todo lo que Noé decía. Y ellos fueron destruidos. Pasó también con Enoc. Enoc fue creo que fue el tatarabuelo de Noé. Él caminando con Dios toda su vida, el Señor se lo llevó. Ahí también hablamos de un arrebatamiento. Enoc no murió nunca. Enoc fue arrebatado por Dios. También tenemos el caso del profeta Elías. El profeta Elías también fue arrebatado por nuestro Señor. Elías fue un siervo de Dios, un profeta, y cuando llegó su momento, él ya estaba preparado. El Señor se lo llevó. Vinieron unos carruajes, en un remolino, el Señor se lo llevó al cielo. Y el testigo fue el profeta Eliseo, que estuvo ahí presente con el profeta Elías. Entonces podemos ver que en la antigüedad han habido diferentes tipos de arrebatamiento. Así que las personas no pueden decir que eso no existe, que eso es imposible. Muchas personas lo van a tomar como que no existe, como que es imposible. Pero la palabra de Dios no miente, porque es la palabra escrita por el Espíritu Santo, por nuestro Señor, por nuestro Padre Celestial. Para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, tenemos
esperanza de que vamos a ser arrebatados antes de que empiece la gran tribulación. Nosotros podemos imaginarnos cómo va a ser eso. Los cristianos, la iglesia de Cristo no tiene por qué tener miedo. Muchas veces las personas piensan de que pueden ser naves espaciales que van a venir y que no es naves espaciales ni nada. Aquí el Señor va a venir con su poder y no vamos a saber a qué hora va a ser exactamente las personas, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo va a ser arrebatada. ¿Qué pasa? Esto es un acontecimiento que va a suceder sin que nadie sepa, porque eso lo dice la palabra de Dios. En un abrir y en un cerrar de ojo será que las personas, primero los muertos en Cristo resucitarán. Todas las personas que murieron en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir esto? Que todas las personas que aceptaron al Señor en su vida, a nuestro Señor Jesucristo en su vida, y cuando murieron, ellos están descansando, su alma está en el cielo, en el paraíso, ahora mismo. Ellos van a ser levantados primero. ¿Cómo? Dirás tú. Ellos, su alma va a entrar de nuevo. El Señor va a traer su alma de ellos de nuevo y se va a meter de nuevo en su cuerpo. El Señor puede transformar todo lo que Él le dé la gana. Él es el poderoso y Él puede hacer todos los milagros que a Él, quien quiere hacerle milagros, y a Él y a quien no quiere hacerle milagros. Esa va a ser primero el arrebatamiento de los muertos en Cristo. Al momento que pase eso, nosotros, los que estemos en la tierra, viviendo, que estemos vivos, que habremos quedado hasta ese acontecimiento, vamos a ser arrebatados en el aire. Qué maravilloso va a ser todo eso. Y no tenemos por qué tener miedo, porque el Señor estará con nosotros protegiéndonos. Y además vamos a estar con cuerpos glorificados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo va a transformar nuestros cuerpos terrenales a cuerpos glorificados. Ustedes se pueden acordar cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. Él murió, en el tercer día resucitó. Ese cuerpo del Señor Jesucristo era carnal, pero Él tenía que transformar, el Señor se transformó su cuerpo en un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo glorificado tiene poder, que el cuerpo glorificado puede volar, puede traspasarse de diferentes formas, como lo hizo el Señor Jesucristo. Un día estaba aquí, otro día estaba acá. Eso es el milagro de la naturaleza divina de los seres celestiales. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como iglesia de Cristo, vamos a pasar por todas esas maravillas que el Señor nos tiene de regalo esperando para nosotros, si seguimos firmes y seguimos adelante en la vida cristiana. Vamos a ver unos versículos de la Biblia. Por ejemplo, podemos ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo 25, que viene a ser la parábola de las parábolas. Mateo 25, que viene a ser las parábolas de las vírgenes. Parábolas de las 10 vírgenes, exactamente. Vamos a explicar qué significa esto. Y el Señor mismo lo explica en su palabra. Leamos. La parábola de las 10 vírgenes, dice Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gloria a Dios. Palabra bendita por el Señor. Esta es su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer
unas anotaciones que yo tengo. A ver. ¿Qué es la lámpara encendida? Todo cristiano nacido de nuevo que aceptó a Cristo Jesús como su Dios, como su Señor, Salvador, su único Rey, tiene que andar siempre con la lámpara encendida. ¿Qué es la lámpara encendida? Es la luz, es la fe, es lo que nosotros vamos a anunciar, lo que nosotros vamos a demostrar. La luz que irradia de nuestro Señor Jesucristo la tenemos que mostrar nosotros también. Esa es la lámpara, mantener la lámpara encendida. Mantener la fe puesta en Cristo, mantener la fe puesta en creer en que Él va a venir pronto, en su palabra, que su palabra es verdadera. Y vamos a ver qué cosa es el aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Como podemos ver, las personas que tienen el Espíritu Santo, cuando aceptan a nuestro Señor Jesucristo para salvación, las personas que llevan el Espíritu Santo dentro de uno, que nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder del Espíritu Santo. No podemos nosotros caminar sin el Espíritu Santo. Aparte de que tenemos la fe, también tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, que es el que nos da el entendimiento y es el que nos hace cambiar, transformarnos, unas personas nuevas, regenerarnos. Si antes andábamos por el camino del pecado, ahora andamos por el camino correcto. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no está en santidad, si no anda en santidad. ¿Ok? Entonces la persona que está con el Espíritu Santo va a sentir el gozo todos los días del Señor, va a sentir las ganas de hablar de la palabra de Dios, va a sentir las ganas de orar, va a sentir las ganas de alabar el nombre del Señor, va a sentir las ganas de cantar, va a sentir las ganas de diezmar, va a sentir las ganas de ofrendar en su iglesia, va a sentir las ganas de estar en la iglesia y ayudar a su congregación. Las personas que están con el Señor y con el Espíritu Santo van a tener la fe puesta, que es en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas que no tienen el aceite, como nuestro Señor Jesucristo explica en esta parábola, que 5 eran sensatas y 5 insensatas. ¿Qué pasa con las sensatas? Ellas fueron arrebatadas en el momento que el Señor vino a buscarlas porque estaban preparadas. Pero ¿qué pasó con las insensatas? ¿Qué pasó con las insensatas que no tenían la luz, la lámpara, porque no tenían el aceite, no tenían la lumbrera, que es la palabra de Dios, como dice en Salmos? Lumbrera a mi camino es tu palabra. Entonces, no tenían el aceite, no tenían la unción, se habían apagado sus lámparas, se habían apagado su espíritu, el Espíritu Santo lo tenían contristado. Pero aquí hay una enseñanza. El Señor no les abrió la puerta a esas 5 vírgenes que son insensatas. Porque acá dice, Mateo 25:11, aquí podemos comprobar que ellas vinieron y dijeron. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos, suplicando. ¿Qué pasa cuando una persona está apartada de los caminos del Señor o no está correctamente en los caminos como debe ser? O sea, se podría decir que es un tibio. Va a rogarle al Señor, va a pedirle misericordia. Pero el Señor respondió y dijo, de cierto les digo que no los conozco, que no las conozco. Entonces aquí, lamentablemente, esas personas que se van a quedar de la gran tribulación van a ser muchas personas que hoy también están yendo a la iglesia, van a ser muchas personas que también hoy se están congregando y piensan de que el Señor se las va a llevar. Puede ser que sí se las lleve después, pero van a pasar por la gran tribulación, una prueba más que no era para ellos, sino más bien para el pueblo de Israel, para el pueblo judío de Israel, porque el Señor cuando el Señor regrese, que eso lo voy a tocar en otro tema, va a venir a poner sus pies en el monte Sión de Jerusalén. Ese es otro tema. Podemos ver también en Lucas 12:35, leamos la Biblia, Lucas 12:35, dice, el siervo vigilante, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Otra vez el Señor habla de las lámparas.
que estén encendidas. Nosotros tenemos que seguir con los consejos que el Señor nos da. Nosotros no podemos apagar nuestra lámpara, seguir nosotros con el aceite que les expliqué, que es el Espíritu Santo, y la lámpara, que es la palabra de Dios. Seguimos porque nosotros somos como el siervo vigilante, que estamos esperando, que estamos velando hasta que el Señor venga y nos arrebate. Nosotros tenemos que estar firmes y no quedarnos para pasar la gran tribulación. Hermanos, y muchas personas que no conocen de Dios, muchas personas no saben lo que es estar en los caminos del Señor, y critican a otros y se burlan de otros. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil vernos a nosotros y que nosotros hablemos la palabra de Dios y que hablemos y que digamos, pero no nos creen. Porque no nos creen, porque no tienen al Espíritu Santo, porque no tienen la unción, no tienen el aceite que acá está. Por eso que se van a quedar. Y lamentablemente muchos van a pasar por la gran tribulación. Además, les quería comentar que las personas que van a pasar, muchos van a ser impíos y van a estar vivos, y van a ser las personas, porque acá dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Podemos buscar Apocalipsis 21:8. A ver, quise tocar esto porque es importante, porque las personas van a pasar por la gran tribulación y la iglesia va a ser la arrebatada. Porque muchas personas, está escrito en Apocalipsis 21:8, que podemos leer, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También podemos ir a Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Vamos a ver, hermanos y personas que nos están viendo hoy en este tema súper importante. Gálatas 5. Vamos a ver qué dice el Señor. En Gálatas 5, 19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escucha bien cuáles son las obras de la carne, para que no te quedes y te vayas con el Señor. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Como ya lo ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está bien claro quiénes son los santos que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo muy pronto, y que vamos a ser arrebatados, sacados de este mundo, hermanos, sacados de la tierra para ir arriba con Él, a recibirlo en las nubes, como dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso que hoy te digo, y de nuevo te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, que le pidas perdón al Señor por todas tus maldades, y que te arrepientas, si eres mujer, si eres hombre, si eres niño, si eres muchacho, si eres anciano, de todos tus pecados. Porque el Señor mira todos tus pasos. Él no está ciego de lo que tú andas haciendo y de lo que andas deseándole el mal a otras personas. Te lo digo como hija de Dios, como sierva de Dios, como iglesia de Cristo. Que te arrepientas de todas tus maldades y le pidas perdón al Señor de rodillas, para que Él te pueda dar aposento en las moradas celestiales. Yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios, yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios, para dar las buenas nuevas, porque es el deber de todo siervo hablar la palabra de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que evangelizar. Y si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo aún, o si lo has conocido antes y por rebeldía le estás dando la espalda a Él,
te digo que dobles rodillas, que te arrepientas de tus malos actos y que te reconcilias con Él. Porque si no te reconcilias hoy, va a padecer más tarde la ira que viene cuando el Señor venga a la tierra. Porque el Señor prometió llevarse a su iglesia y también va a regresar a guerrear aquí en la tierra con sus ángeles y con sus santos, que vamos a regresar con Él, sin temor, sin nada, porque estamos resguardados por nuestro Señor, resguardados por nuestro Rey de Reyes, resguardados por nuestro poderoso, porque ningún gobernador de la tierra tiene más poder que el gran yo soy, que nuestro Señor Jesucristo. Amén y gloria a Dios. Por eso te aconsejo y te digo que hoy te arrepientas y que dobles rodillas y que no estés burlándote de las personas como nosotros, porque le vas a rendir cuentas a Dios. Si tú no crees en mí, en lo que yo te hablo, ese es tu problema, no el mío. Pero con Dios vas a arreglar cuentas, porque no andes lloriqueando después, cuando llegue el momento, y Él te cierre las puertas y no puedas entrar al cielo. Y lo que te espera es condenación, tribulación, plagas, maldiciones, por estar yéndote en contra de Dios y en contra de los siervos de Dios que predicamos la palabra. Hermanos, espero que este tema haya sido de beneficio para todos ustedes. Siempre yo aquí, su hermana en Cristo, Evelyn Vanesca, les preparo siempre temas importantes para que ustedes sepan cómo es ser cristiano. Mucha gente está perdida en el mundo, mucha gente no sabe qué cosa es ser cristiano. Dicen yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero en verdad no lo son. Andan mintiendo. No creamos en esas personas porque van por el camino malo, van por el camino torcido. No nos dejemos embaucarse, hermanos y familiares y muchas personas que me ven. Los exhorto en el nombre de Jesús que sigamos la senda correcta, la senda derecha, para que podamos llegar con Cristo hasta el fin. Gracias y que Dios